Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista, una carta para quienes buscan la verdad de Dios. Señor bendice. Que la paz esté con ustedes, queridos amigos. Los miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista les escribimos para informarles que con la ayuda de Dios estamos librando una guerra espiritual contra los enemigos de nuestra patria, la secta judía ultraortodoxa de Chabad Lubavitch. Nos esforzamos por revelar al mundo los innumerables crímenes y atrocidades de esta organización judía fascista, un peligro para cualquier sociedad, que como un cáncer ha extendido su influencia sobre los gobiernos de muchos países del mundo, y especialmente aquí en la Rusia trinitaria, en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Su influencia en las políticas de Estados Unidos, los países de Europa Occidental y las autoridades del espacio postsoviético es evidente para muchos pensadores, y les ayudamos a abrir los ojos y comprender quién es el verdadero enemigo de Rusia y Ucrania en esta guerra fratricida que solo beneficia a los judíos. Es cierto que en este momento es la secta Chabad, con su extensa red de agentes hábilmente seleccionados y entrenados, estos genios del mal con influencia en todas las estructuras de poder, la que ha logrado tomar el control de las principales palancas del poder en Rusia, Ucrania y más allá. Como muchos ya saben, los Chabadniks están obsesionados con una sed satánica por la llegada de su Mashiach al mundo. Y como creyentes ortodoxos entendemos que el enemigo de la humanidad, el diablo, eligió a la secta Chabad para preparar y propiciar la llegada del engañador universal, el anticristo, que según las profecías de las sagradas escrituras, él debería aparecer en el mundo al final de los tiempos. Y ha aparecido y está actuando, protegiendo a estos satanistas de sombrero negro, porque si el mismo anticristo oculto tras la máscara del presidente de uno de los países más influyentes del mundo no hubiera ayudado a los Chabadniks a llevar adelante sus actos ilícitos, estos siervos de Satanás no habrían podido establecerse como verdaderos amos en nuestra tierra. Pero con el permiso de Dios se han apoderado de este poder y con un escorpión azotan nuestra tierra rusa, como profetizó el santo monje vidente Abel. El rabino principal de Rusia, Berel Lazar, declaró en una convención de emisarios de Chabad: Rusia ha conocido muchas revoluciones, pero la más pacífica, la más silenciosa y la más eficaz es la revolución impulsada por los emisarios de Chabad. Lamentablemente, esta es la triste realidad. Pero el pueblo ruso no debe resignarse a una situación tan vergonzosa y para defender su fe y su patria debe alzarse en armas contra su principal enemigo. Denunciar a los judíos como enemigos de Dios es una tarea importante para la Iglesia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo denunció a los judíos, llamándolos insensatos y ciegos, hipócritas y generación de las víboras. San Juan Bautista y los apóstoles de Cristo denunciaron a los judíos: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así hacéis vosotros. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 7:51. Muchos santos y confesores de la Iglesia Ortodoxa han denunciado a los judíos a lo largo de la historia. El Señor les dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Juan 8:44. San Juan Crisóstomo enseñó que la sinagoga es morada de demonios, y también habló de la impiedad y la locura actual de los judíos. Los demonios moran en sus almas, y los actuales son aún más feroces que los anteriores. San Cirilo de Alejandría afirmó que los judíos que odian a Cristo son demonios visibles. San Epifanio de Chipre y muchos santos padres testificaron, y hay abundante evidencia y prueba que muchos judíos maldicen a Cristo y a todos los cristianos a diario, orando a su Dios. Que Dios maldiga a los nazarenos.
Cuánta blasfemia vil se encuentra en el Talmud, el Tania y otros libros judíos. De esto se desprende claramente que los judíos son verdaderamente enemigos de Dios. Asesinaron al Señor Jesucristo y han perpetrado gran maldad contra los cristianos durante 2000 años en cada tierra que han visitado. Por lo tanto, estos deicidas deben ser aborrecidos, reprendidos con la palabra de la verdad de Cristo y malditos si no se arrepienten. Su malicia hacia Cristo y los cristianos ha crecido con cada siglo, y no debemos dejarnos engañar por su hipocresía. Todos los judíos están malditos por el asesinato del Hijo de Dios, y Dios los maldijo con sus propios labios. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Por consiguiente, los judíos, tanto buenos como malos, son todos enemigos de Cristo, dijo San Teófano de Poltava. Y solo de un judío arrepentido que ha renunciado al judaísmo y se ha convertido a la ortodoxia, se levanta esta maldición y la vergonzosa designación de enemigos de Dios. Esto es lo que enseñan los santos padres de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa rusa del Imperio zarista continúa denunciando a los enemigos de Cristo, los judíos y los judaizantes que los sirven, dado que los miembros de Abad han tenido más éxito que ningún otro judío en su hostilidad hacia Cristo y la Iglesia Ortodoxa, y han cometido más atrocidades blasfemas e inhumanas que ningún otro judío, habiendo subyugado a todos los demás movimientos del judaísmo. Dirigimos nuestras severas y acusatorias palabras contra ellos, utilizando diversos vídeos y fotografías disponibles en línea, y es precisamente por esta razón que hemos sido objeto de una poderosa ola de persecución, tanto en Rusia como en Ucrania y Bielorrusia. Desde febrero de 2024, el primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio zarista, el soberano patriarca Zosima y varios obispos, así como hermanos y hermanas miembros de nuestra Iglesia, han sido detenidos ilegalmente, mantenidos en prisión preventiva y actualmente están siendo juzgados. Esto se debe a nuestros sermones audaces y denunciatorios contra los herejes del Patriarcado de Moscú y las autoridades judías. Se están llevando a cabo juicios tanto en Rusia como en Bielorrusia. También se está produciendo persecución en Ucrania, pero hasta ahora sin juicios. La opinión experta de Silantiev, un siervo de los judíos y supuesto erudito religioso, que las autoridades rusas utilizan para fundamentar sus falsas y viles acusaciones contra nosotros, nos acusa de que el objetivo de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio zarista es limpiar la tierra rusa de los enemigos de los judíos. Debido a esta circunstancia, ellos mismos han dejado a descubierto que actúan bajo las órdenes de los judíos de Chabad, provocando persecución contra nosotros por parte de las autoridades y una campaña de difamación en los medios de comunicación, insultándonos con diversos nombres vergonzosos. ¿Qué está pasando? Criminales, racistas, extremistas y fascistas en el poder acusan a creyentes pacíficos y sencillos de extremismo, según el artículo 282 del Código Penal de la Federación Rusa, y de perturbar el orden público según el artículo 239 del mismo código. Nos culpan de ser una supuesta organización sin fines de lucro que viola el orden público e intenta asesinar al presidente de la Federación Rusa. Todas estas acusaciones son falsas y las hemos refutado en numerosas ocasiones, en nuestros sermones en vídeo, en línea y ante estos tribunales perversos. Pero la lucha continúa y en esta lucha, por supuesto, nos enfrentamos a este ejército judío de satanistas con sombreros negros y sus cómplices. Pero creemos, sentimos y sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. De lo contrario, siendo tan pocos, no podríamos soportar todas estas persecuciones.
y mucho menos atacar a estos enemigos de Dios. Somos creyentes y no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en la gran ayuda de Dios, en la protección de la Madre de Dios y en la intercesión de los santos. Vivimos confiando en el cumplimiento de la profecía de que tras la venida del ungido de Dios, el último zar ruso, nuestro pueblo se liberará del yugo judío. Esto nos da fe y esperanza para continuar nuestra lucha por el nombre de Dios vivo, por la fe ortodoxa y por la liberación de nuestra patria, de nuestros enemigos judíos. Según las profecías de la beata Pelagia de Riazán, solo una iglesia en el mundo no adorará al anticristo, la Iglesia Ortodoxa Rusa zarista, ahora la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio zarista, encabezada por el ungido de Dios, el soberano patriarca Zosima. Nosotros, los ortodoxos, que deseamos ser fieles a Dios, como los primeros cristianos, somos llamados secta, pero somos la verdadera Iglesia de Cristo, la única que no está registrada ante esta autoridad judía. Nuestra tarea es preservar la ortodoxia en toda su pureza y santidad, y llamar a la gente al arrepentimiento, revelándoles la verdad sobre lo que está sucediendo en este mundo que se ha alejado de Dios, señalando el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. La Iglesia Ortodoxa Rusa Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, al igual que todas las demás iglesias locales oficiales, se han registrado en el sistema del Anticristo, adoptando números de identificación que elevan el número de la bestia, 666, convirtiéndose así en organizaciones religiosas. Todas ellas participan activamente en la herejía del ecumenismo. Uno de los ascetas más renombrados de nuestros tiempos, el hieromonje Serafín Rosa, ahora venerado por nuestra Iglesia como santo, escribió proféticamente: todas las organizaciones eclesiásticas inevitablemente se inclinarán ante el Anticristo, para que él las reconozca y les permita continuar existiendo. Y así ha sucedido en nuestros días. El falso patriarca Kirill Gundiaev y otros aspirantes a jerarcas del Patriarcado de Moscú y de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, al no comprender las artimañas judías y su influencia en la ortodoxia, muchos de ellos deliberadamente condujeron al pueblo de Dios al ecumenismo y a la igualdad de religiones. Comenzaron a firmar documentos blasfemos y a orar junto a católicos e incluso judíos, violando así gravemente los cánones de la Iglesia y tentando al rebaño de Cristo a una traición masiva a Dios. Se han cumplido las palabras proféticas del hieromonje Serafín Rosa. El Patriarcado de Moscú seguirá el camino del catolicismo romano y finalmente se marchitará y morirá espiritualmente en la apostasía, y las personas inocentes que lo obedezcan sin duda se encontrarán fuera de la Iglesia de Cristo. Las iglesias ortodoxas oficiales se han sometido completamente a la influencia de las autoridades judías, donde el papel principal lo desempeña la secta judía Yabad, a la que hemos denunciado. Los judíos ocultos Putin Selomov y Kirill Gundiaev Vexelman, enemigos de la ortodoxia y de todo el pueblo ruso, exhiben abiertamente su actitud amistosa hacia los rabinos de Yabad y todas sus actividades, llamando a sus siniestras enseñanzas la religión tradicional de Rusia. Oh, qué dolor y vergüenza sin precedentes para nuestra tierra rusa, que el fascismo judío haya sido declarado la religión tradicional de Rusia. Somos objeto de burla pública mientras el pueblo ruso duerme, arrullando por la propaganda judía mentirosa promovida por los satanistas Putin y Gundiaev. Hoy en día la ideología del pluralismo religioso se extiende por todo el mundo. Rechazamos categóricamente esta ideología tan extendida, la afirmación de que no importa a qué fe pertenezca una persona, que supuestamente todas las religiones portan la verdad, son igualmente importantes y deben ser respetadas, incluido el judaísmo, Chabad.
La igualdad de religiones ha estado consagrada en las leyes de la Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia durante muchos años, a instancias de judíos. La violación de esta ley ahora se persigue como extremismo. Las iglesias ortodoxas oficiales, la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y el Exarcado Bielorruso, llamadas a luchar por la pureza de la ortodoxia, lamentablemente no se opusieron a esta blasfemia, sino que por temor a los judíos también aceptaron esta igualdad demoníaca, algunos abierta y conscientemente, otros mediante su aquiescencia tácita. La equiparación de la ortodoxia con el judaísmo, cuyos seguidores mataron al Hijo de Dios Jesucristo, nos resulta especialmente indignante, pues el judaísmo es una perversión de la Biblia y la blasfemia más grave contra Dios. La gente está dormida, pero no toda. Hay muchos que se negaron a participar en esta traición y según el Canon 3 del Tercer Concilio Ecuménico y el Canon 15 del Segundo Concilio de Constantinopla, dejaron el Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana sin conmemoración. Y cuando el Señor reveló al mundo que el metropolitano Zosima es la única persona en el mundo que nunca ha tenido documentos de esta autoridad judía, cuando vimos que Él es el ungido preservado por Dios, como está escrito en 3 Esdras capítulo 12 versículo 32, este es el ungido preservado por el Altísimo para el fin contra ellos y su maldad, quien los reprenderá y traerá su opresión ante ellos. Entonces nos sometimos con alegría y gratitud a su homoforia y guía espiritual, de que es el ungido preservado por Dios, desde los documentos judíos blasfemos y desde la herejía de la igualdad de religiones, a cuya aceptación se han visto atraídos todos los pueblos hoy en día. Todos vimos cuán profundamente ama a Dios y defiende la fe ortodoxa, y con qué amor sincero y celo predica sobre el Dios vivo y el Espíritu Santo. Hoy en día nadie predica así en todo el mundo. Hemos visto repetidamente y seguimos viendo que muchas profecías sobre el último zar ruso se cumplen en él, y así el pueblo de Dios comenzó a aceptarlo como el último zar ruso prometido, firmando el juramento zarista y reuniéndose bajo su homoforion. El obispo Zosima fue ungido y coronado zar del reino ruso por el Consejo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista el 17 de julio de 2022. Después de esto, el pueblo ortodoxo comenzó a dividirse. Algunos lo aceptan como zar, mientras que otros no. Según las enseñanzas de los santos padres, los herejes no tienen voz en la Iglesia. Por lo tanto, nosotros como quienes no participamos en la herejía del ecumenismo y la globalización, tuvo lugar el primer concilio local de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista el 28 de agosto de 2022. En el concilio se anatematizó la herejía del espíritu del anticristo. El Patriarcado de Moscú fue separado del cuerpo de la Iglesia de Cristo como una rama marchita, como una organización religiosa sumida en la traición. Se restauró la unidad en la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista, y las tres partes de la ortodoxia rusa se unieron. Todos los fieles que provenían de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, el Patriarcado de Moscú y de las catacumbas. Se restauró la localidad, pues según los cánones de la Iglesia, el Patriarcado de Moscú no era una iglesia local, sino solo una metropolitana. El estatus de iglesia local se transfirió a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Expliquemos lo sucedido a la Iglesia rusa con otro ejemplo elocuente. Cuando en 1054 la Iglesia romana occidental se separó definitivamente de la Iglesia ecuménica de Cristo, la rama oriental del cristianismo pasó a llamarse Iglesia Ortodoxa, mientras que la Iglesia romana occidental, que se había desviado hacia la herejía, pasó a llamarse Iglesia Católica. Los términos ortodoxia e Iglesia Ortodoxa se introdujeron y se consolidaron en el siglo XI,
pues era necesario designar la verdadera parte de la Iglesia de Cristo con una palabra precisa y correcta, para que todos comprendieran dónde se encontraba la herejía y dónde estaba la Iglesia en la que no se violaban las enseñanzas y la confesión del Señor. Los santos padres emplearon sabiamente los términos ortodoxia y ortodoxo para designar la parte de la Iglesia cristiana en la que reside la Santísima Trinidad, mientras que a los cristianos romanos heréticos se les empezó a llamar católicos, papistas y latinos. Una situación similar ocurrió en nuestros días. Casi toda la Iglesia Ortodoxa rusa, liderada por el falso patriarca Kirill y otros falsos obispos, se desvió hacia la herejía del ecumenismo y la globalización, traicionando a Dios y llevando al pueblo ortodoxo a esta traición. Cristo, como cabeza de la Iglesia, ordenó a los fieles separarse de los herejes y traidores. Nombró a un zar y patriarca ortodoxo sobre su fiel rebaño y denominó a su fiel parte de la Iglesia Ortodoxa rusa la Iglesia Ortodoxa rusa del Imperio zarista. Esto fue lo que sucedió. Nadie creó una nueva iglesia. Nosotros, miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa del Imperio zarista, seguimos siendo miembros de la Iglesia rusa tal como éramos antes. Es justo lo contrario. Quienes continúan asistiendo a iglesias que conmemoran al clero oficial que traicionó a Cristo se encuentran fuera del redil de la Iglesia de Cristo.